Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y les pregunto si me están escuchando bien o no. Buenas noches, profesor. Yo sí lo escucho muy bien. Muy bien, Juan Camilo, muy bien, muchas gracias. Sí, es que acabo de terminar una reunión y fue muy chistoso porque estaba yo en la reunión, entonces hubo una pregunta allí y entonces yo empecé a hablar y en esas otro profesor intervino y yo dije, ve, no me escuchó. Yo estaba convencido que me estaban escuchando y sucede que no me estaban escuchando. Y tenía el micrófono pues desde luego habilitado. Entonces, por eso no solo la pregunta. Bueno, en este momento tenemos a Brian Andrés, está Faber Alexander, Fabián Truque, John Camilo, John Davis, John Maro, Johan Steven, John Byron, Jorge Nicolás, Juan Camilo, Juan Manuel, Luisa Fernanda y Sebastián. Por ahí nos falta gente todavía, pero bueno, vamos a ir empezando porque pues aquí el tiempo es bien corto, ¿no? Bueno chicos, entonces a lo que vinimos, pues ustedes ya sabían de que hoy a esta hora yo debería estar en la institución dirigiendo el laboratorio pues con el otro grupo que tengo después de las 8 de la noche. Entonces, en definitiva, para que por favor tomen nota, no se les olvide, para que lo tengan muy presente, nosotros ya a partir de la próxima semana vamos a trabajar cada 2 semanas, cada 15 días. Hoy no estamos allá, o por lo menos no estuve allá con el grupo pues, que tenía yo planeado iniciar, dadas las circunstancias de que la institución viene en su segundo día de fumigación. Entonces, pues a raíz de esa situación fue que esa programación inicial se tuvo pues como que aplazar. ¿Qué era lo que yo estaba queriendo manifestar el día anterior, ayer que tuve con ustedes el curso teórico? Pues que hay una práctica, que es la que voy a presentar a continuación, que esa, para que no se nos retrase el calendario, ¿cierto? El cronograma pues de prácticas y demás. Entonces, la vamos a trabajar en modo totalmente pues así virtual. Vamos a hacer el respectivo análisis teórico. Vamos a realizar todo lo concerniente a la simulación respectiva. Y entonces de eso entrega un reporte y ese reporte es el que ustedes pues me van a entregar a mí de la manera que les dije la semana anterior cuando hablábamos de que va a haber pues como un preinforme inicialmente y luego ya el informe total. Ese preinforme, como les dije, involucra lo que tiene que ver con el análisis teórico y la simulación. Es decir, que esa práctica pues no se va a realizar, digamos, de manera presencial, a no ser, que ya les voy a decir qué es el a no ser, porque de todas maneras me interesa, reitero, que no se nos dilate y no se nos atrase el calendario a raíz de la situación pues que esta semana o después del día jueves entonces pudo volver a la institución. Entonces, ¿qué significa el a no ser? El a no ser significa que, por lo menos, pues para que lo tengan en cuenta, cuando ya nos veamos nuevamente, que será, yo igual considero que en 8 días, pues puedo trabajar con el otro grupo, como estaba pues programado, 2 prácticas. Igual con ellos voy a hacer lo mismo, va a haber una práctica que es la que voy a dirigir ahora en la explicación, que la vamos a hacer pues así como les acabo de comentar a ustedes, porque yo analizando y mirando no me conviene para nada que yo me quede pues manicruzado y entonces se nos altera el calendario y pues no nos podemos dar ese lujo. Así que entonces el a no ser indica que si usted tiene la oportunidad, cuando ya nos empecemos a ver en el laboratorio, que usted digamos terminó pues las 2 prácticas y de pronto usted vio, hola, me quedó media hora. Usted es libre de que en ese tiempo entonces haga las implementaciones rápidamente y haga la experimentación de esta práctica que vamos a ver hoy. Lo puede hacer, yo no tengo ningún problema con eso, ¿listo? Solo que
pues como ya les digo, para efectos de que no se nos altere el calendario, pues yo tomé esa decisión porque incluso en la dirección del programa estaban pues no preocupados, sino que me preguntaban ayer que si finalmente yo iba a aplazar o que dije, no puedo porque el calendario se altera y pues ya, pues tuvimos una experiencia, hemos tenido una experiencia de que pues virtualmente se pueden trabajar cosas o así pues en alta modalidad, aunque obvio, ¿no? Obvio, una cosa es esa forma y la otra es lo presencial, que gracias a Dios, pues por lo menos en este periodo a nosotros pues al menos eso es una muy buena noticia que vamos a poder trabajar presencialmente la mayor parte del tiempo. ¿Alguien va a preguntar? Buenas noches, don Alex. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Qué pena, la verdad, apenas pude conectarme, don Alex. Ok, tranquilo. Lo importante es que ya estás. Bueno, entonces, recordarles, ¿no? Yo espero, ojo, yo espero que ya hayan llenado esa encuesta. Ayer ya me enteré, pues, que la encuesta ya está. Entonces, espero, pues, que la hayan llenado. Espero que estén al día en eso. Yo confío y tengo toda la fe de que nos vamos a ver, pues, todos allá. Y que pues va a ser un buen tiempo de trabajo porque pues es muy interesante con todos pues los protocolos, toda la cosa pues que ustedes saben que para nosotros es importante por obvias razones. Por ahí estaba escuchando esta tarde un testimonio de una señora que compartía que el uso del tapabocas es para ella vital, pues uno sabe la importancia que tiene, porque ella se contagió y ella decía, mire, uno muchas veces cuando está en los círculos como muy cercanos, familiares, uno se confía, ¿no? Porque pues lo que uno siempre dice es que, no, yo me estoy cuidando, yo me estoy cuidando. Entonces, ella sucede que voy a quitar la parte donde ella pues concluye que se contagió. Entonces, ella se contagia, ella no sabía que tenía pues el virus y llega a estar un instante con la mamá y entonces ella se retiró el tapabocas, la mamá también se retiró el tapabocas y sucede que allí ella dice que ahí fue cuando ella contagió a la mamá. Ella después ese mismo día o más adelante se encuentra con el papá o incluso almuerza con él, pero ellos almuerzan a una distancia considerable. El resto del tiempo fue el papá con tapabocas, ella también. Incluso ella dice que lo tocó, pero el señor no en ningún momento se contagió. Entonces, bueno, cosas como esas, ¿no? Entonces, como para que tengamos presentes esos testimonios. El testimonio es mucho más extenso, pero gracias a Dios, pues ella ya está bien y ella está en este momento igual asistiendo a la mamá porque todavía pues no se ha recuperado del todo, pero pues la señora todo parece indicar que va a quedar bien y ojalá así sea. Bueno, entonces, ¿cuál es la guía? Con base en lo que ya he dicho, que nosotros vamos a trabajar pues en este modo virtual. Yo ya subí otras dos guías a la plataforma. Antes de iniciar, subí la número 3 y subí la número 4. Yo voy a ir haciéndolas así paulatinamente para que ya llegue un momento en que ya las tengamos y solamente es ir en el orden para que ustedes sepan pues cuál es la que nos corresponde. Entonces, aquí les voy a presentar cuál es la que yo he decidido, ¿cierto? Que he considerado que nosotros podemos trabajar, así como ya indiqué, va a ser la número 2 que están viendo en este momento ustedes, ¿sí? Y entonces, pues voy a explicarla totalmente hoy, confiando pues de que se puede hacer todo lo que esta guía plantea. Ustedes van a ver que esos archivos tienen el logo anterior y van a ver que hay algunos detallitos que ahí se tienen que ir como reeditando porque, por ejemplo, el símbolo de la unidad de resistencia no aparece propiamente, sino que aparece como otro símbolo muy distinto. Entonces son detalles que hay que corregir, que esos me corresponden hacerlos, pero mientras voy haciendo todo eso, entonces yo igual les voy a ir compartiendo pues de esta manera hasta que llegue el momento pues de la actualización y algunas mejoras pues que nunca sobran ni para realizar. Entonces, esta es la número 2. ¿Qué significa eso para que tomen nota? Que cuando nos veamos dentro de 2 semanas en la institución, vamos a trabajar la número 1 y vamos a trabajar la número 3. ¿Listo? Tomen nota. Vamos a trabajar la número 1
la número 3. La número 1 se debe trabajar entre las 6:30 hasta las 8, y la número 3 debe iniciar entre las 8 y las 9:30. ¿Por qué dejé la número 1 para allá? Porque es el manejo del osciloscopio, es el manejo del generador de señal, y por obvias razones, pues yo no se los puedo enseñar de manera virtual. O sea, hace 8 días es cierto que vimos por ahí unos videos, les di una explicación, pero esa es una práctica que, a pesar de que es sencilla, hay que darla ya, porque es importante que ustedes aprendan a manejar el osciloscopio, que aprendan a manejar el generador de señal y demás cosas pues que sean necesarias. Entonces, por obvias razones, esa la tenemos que editar allá ese día. Entonces, para que ya tengan presente eso. Bueno, entonces, aquí dicen de los materiales lo siguiente, dice así. Habla de fuentes de alimentación de corriente continua, 5 voltios. Habla de un diodo de germanio, cuya referencia es 1N100 o equivalente. Habla de 2 diodos de silicio, 1N4004 o su equivalente. Habla de 2 diodos LEDs. Habla de un potenciómetro de precisión de 1 kiloohmio, entre paréntesis, pues indica que un trimmer, ¿sí? Aquí habla de resistencias a 1/4 vatio de 100 ohmios. Esto lo vamos a entender como 100 ohmios y 220 ohmios. ¿Listo? Entonces aquí habla del procedimiento de la siguiente manera. Dice, observe y familiarícese con los terminales de los diodos. Para ello busque los parámetros característicos de los diodos en el manual ESG, o busque el datasheet por internet, tome nota de cada uno, analizando detenidamente su significado. Yo les decía en la clase teórica que pues en su momento para nosotros va a ser importante poder pues revisar una hoja técnica. Eso pues lo vamos a mirar. Entonces, ahora que tengamos la oportunidad de mirar toda esta guía que trata, que indica aquí y qué podemos hacer con la ayuda del simulador, entonces será la ocasión para, si el tiempo lo permite, entonces poder revisar lo que tiene que ver con la parte del datasheet, pues si tenemos el espacio. Bueno, eso dice para la parte del procedimiento. Entonces luego indica lo siguiente: prueba de diodos. Para determinar si tiene algún defecto, basta probar simplemente si se encuentra en corto, o si está abierto, o dice si presenta fugas excesivas, ¿cierto? En la clase teórica pues tuvimos la oportunidad de hablar de algunas situaciones que nos pueden ayudar a identificar, en caso de que él esté malo, si está en corto o está en modo abierto, ¿cierto? Circuito abierto. Y entonces sucede que aquí dice lo siguiente luego de eso, dice consigne cada una de las lecturas obtenidas y anótelas en la tabla 1. Entonces la tabla 1, ¿qué dice? Bueno, se tiene, de acuerdo a la referencia que veíamos en los materiales, el diodo de silicio y el diodo de germanio. Uno toma el multímetro digital, desde luego, que es el que nos van a facilitar allá. Y entonces, pues, el asunto es, como vimos ayer en la presentación, tener el diodo allí, entonces tener el multímetro y poner el multímetro en un modo tal que el diodo quede polarizado en directo. Ya notamos lo que nos muestra. Y de igual manera, lo polarizamos en inversa. Ya notamos lo que nos muestra. En algunos multímetros, para que lo tengan en cuenta, puede suceder que no aparezca la OL como les indicaba yo ayer, cuando está en inversa, indicando pues que está en modo de un circuito abierto, sino que puede llegar a pasar que nos muestra a nosotros como un 1. Entonces, incluso acá voy a entrar en este momento al pizarrón para irles indicando eso, que me parece importante que lo tengan pues presente. Entonces, estoy aquí abriendo ya el pizarrón y ya les voy a mostrar a ustedes para que lo vean.
Me refiero a lo siguiente, ahí está el pizarrón ya. Entonces, ¿qué ocurre? Sucede lo siguiente. Yo tengo pues, bueno, tengo aquí el multímetro normal, ¿cierto? Entonces aquí tengo pues su display. Entonces voy a asumir que aquí tengo dos terminales pues donde conecto las clavijas. Este es el de voltaje, resistencia y demás. Y este voy a decir que este es el común. ¿Listo? Entonces sucede que consideremos que por aquí tengo yo el diodo. Entonces ya habíamos dicho que en un extremo siempre vamos a ver una banda que nos identifica a nosotros el terminal llamado cátodo, porque el otro extremo va a ser el ánodo. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Aquí va a tener yo el cátodo y por aquí va a tener yo entonces el ánodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo voy a conectar en inversa, entonces significa que la clavija roja llega aquí y se conecta al cátodo, ¿cierto? Y la clavija negra llega aquí y se conecta al ánodo. Entonces ahí estaría polarizado en inversa, ¿cierto? Entonces, habíamos visto lo siguiente, que en algunos multímetros aparece OL, Open Latch, lazo abierto. En el caso de que ese multímetro que uno llega a tener no lo muestra así, entonces él de pronto nos podría mostrar aquí como un 1, que va a representar lo mismo que en ese caso el Open Latch, ¿sí? Lo que pasa es que pues hay multímetros que el fabricante lo configura de esa manera, entonces por eso de pronto se nos puede presentar de otro modo, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta y entonces no se les vaya pues a hacer eso como algo extraño, ¿ok? Muy bien, ahí en la medida que sea necesario pues iremos retornando nosotros al pizarrón para mostrarles cosas. Por ahora vuelvo aquí a la guía. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? En lo que vamos a hacer aquí de manera, digamos, pues virtual, con la ayuda pues del simulador, pues esta prueba no la vamos a poder realizar, porque en definitiva, pues allí pues esto es una prueba que requiere que realmente se tengan pues los diodos, las referencias que se han anotado, de tal manera pues de que uno mire esa comprobación para aprender a identificar en qué momento pues un diodo está en buen estado, en qué momento un diodo está en mal estado. Entonces, cuando nosotros hagamos la práctica 3 dentro de 2 semanas, puede ser la oportunidad para que ustedes rápidamente, dentro de la implementación que se tiene en esa guía, ustedes hagan esto. Puede ser rápidamente allí, entonces digamos que ya con los dedos se van a utilizar como para que no quede allí el vacío, ¿cierto? De que de pronto no se hizo, eso lo podemos hacer ese día ya rápidamente porque eso no toma mucho tiempo. Bueno, entonces la que sigue mostrándonos la guía de nosotros, dice montar el circuito de la figura 1, entonces dice medir y anotar en la tabla número 2 los valores del voltaje V sub D e I sub D para cada valor de entrada de BIN, ¿cierto? Utilizando el diodo de silicio. Y luego dice repetir el paso anterior utilizando un diodo de germanio, anotar los datos en la tabla número 3. La nota dice lo siguiente: debe graficar en papel milimetrado la curva del diodo con respecto a los datos medidos en las tablas número 2 y número 3. Y luego dice que en caso de tener una fuente digital, no requiere el potenciómetro o trimmer, pues que se va a mostrar aquí a continuación. Entonces, este es el circuito, ¿cierto? Entonces vamos nosotros, por favor, a interpretar ese circuito de la mejor manera posible. Entonces yo me voy a tomar el trabajo de llevarme ese circuito que está allí, lo voy a llevar al pizarrón para que nos quede pues a nosotros mucho más fácil la movida en relación a los aspectos que para nosotros pueden ser, digamos, importantes. Entonces, mientras ustedes siguen viendo allí la guía, yo me voy a copiar el circuito y me lo voy a llevar allá para hacer la explicación respectiva. Así van a ser muchas de las cosas
que en la clase teórica vamos a realizar para facilidad pues de la explicación y que les parezca que estamos utilizando el tablero institucional pues del salón que nos hubieran asignado. Entonces, aquí voy a retornar nuevamente al pizarrón. Entonces, miren ustedes que ya pegué el circuito, ¿se dan cuenta? Esa es la ventaja de los bytes, de los ceros y unos. Entonces, miren lo siguiente. ¿Qué significa esa conexión allí para que lo tengamos presente? Nosotros estamos viendo en la guía, si alcanzaron a ver ahí la tabla, o de pronto si lo están viendo allá en sus equipos que hayan de pronto descargado ya el archivo, que el voltaje de entrada está desde los 0 voltios, luego sube a 0.2 voltios, luego va a 0.3 voltios, 0.7, 0.8, 0.9, 1.2, 1.6 voltios, 2 voltios, 2.5 voltios, 3 voltios, 5 voltios, 7 voltios y llegamos finalmente a 9 voltios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos allí. Entonces, ¿qué significa el circuito para que ustedes entiendan? Miren que allí, al inicio, tenemos nosotros unos voltajes realmente muy, pero muy pequeños. Cuando yo solamente tengo allí la mera fuente, en este caso una fuente de 10 voltios como nosotros estamos observando, no es difícil sacar el 0.1, 0.2 y así, y además hay unos valores que están muy cercanos el uno del otro. Entonces, lo que uno trata es de ayudarse con un potenciómetro, en este caso, pues como dice la guía, un trimmer. Entonces, cuando usted va a utilizar un trimmer, ya tiene que saber que tiene que llevar un destornillador de pala pequeño, para que ahí lo utilice pues como el nombre que se le suele dar de perillero, para entonces hacer las variaciones según corresponda. El asunto que para nosotros viene siendo pues allí importante es el hecho de que de todas maneras, incluso por lo menos aquí nosotros en la guía, o sea, aquí pues en la implementación ya en lo que tiene que ver pues en el simulador, yo puedo incluso llegar a considerar lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, aquí yo digo listo, yo utilizo aquí la resistencia, aquí tengo la resistencia de 6 ohmios, entonces viene aquí en serie, pone el diodo normal, ¿cierto? Y entonces de pronto ya uno llega y ubica una fuente directamente allí, y entonces esto está puesto aquí a tierra y ya. Y entonces ya pues hay que determinar cuáles son los valores de corriente y qué voltaje se cae en el diodo común y corriente. Ustedes ven que la guía habla de voltaje V sub D, que en este caso pues lo ideal sería que apareciera en mayúscula como lo acabo de escribir. En la guía aparece en minúscula, lo ideal es que sea así. Y ustedes ven que aparece también la corriente I sub D. Esa es la misma corriente de voltaje que hablábamos ayer en la clase. En la clase, cuando está polarizado en directa, ustedes recordarán que se llamaba V sub F e I sub F, pero es la misma V sub D, ¿sí? Y es la misma I sub D, pues para que lo tengan en cuenta y no vayan a pensar que se les están cambiando las reglas de juego. Entonces, cuando ya uno lo implementa en el laboratorio, pues desde luego que esos voltajes que yo acabo de leer, que están en la tabla, son los que yo tengo justo de aquí. O sea, el asunto es que aquí voy a tener siempre los 10 voltios de esta fuente. Entonces uno empieza a variar aquí la resistencia hasta el punto en que entre el nodo que voy a señalar aquí, que es este nodo, digamos, superior, y este nodo, el otro nodo que es tierra, ¿cierto? Que es tierra aquí, entonces empecemos nosotros a tener esos voltajes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir allí? Allí ya tenemos nosotros que recordar lo que hablábamos ayer de la curva característica del diodo, esa curva de transferencia, donde lográbamos observar lo que ocurre aproximadamente cuando él está polarizado en directa y cuando él está también de igual manera polarizado en inversa. Entonces, en este caso, lo que uno quiere corroborar con esa implementación así como está,
es si se nos cumple esto que estamos indicando aquí para el momento en que el diodo está en directa, ¿ya? Entonces, como allí dice la guía que iniciemos con un diodo de silicio, yo les decía ayer, ante una pregunta a algunos de los compañeros, que en efecto, cuando ya uno está con los diodos reales, pues con los diodos ya trabajando ahí, pues haciendo la implementación, pues seguramente no siempre, en caso de que sea de silicio, uno va a encontrar que el voltaje terminal sea de 0.7 voltios. Eso desde luego puede suceder, ¿cierto? Entonces, ese voltaje puede ser un voltaje de tal manera que puede ser un poco más grande. ¿Y por qué? Recordemos que ayer nosotros hablábamos de los tres modelos o las tres aproximaciones del diodo. Está la primera aproximación, que es el diodo ideal, la segunda aproximación, que es el diodo, digamos, práctico, que es el que yo comentaba que en la mayoría de casos lo vamos a utilizar, y entonces está la tercera aproximación, que es el diodo ya, digamos, completo, donde se considera tanto los 0.7 voltios en caso de que esté en conducción directa, más lo que se cae en una resistencia interna que él tiene. O sea que eso indica que ese voltaje pues puede aumentar. Entonces, cuando yo ya tomo un diodo real y el diodo está ya trabajando, está cerrado, puedo ser, es decir, está en polarización directa, está encendido, permite el paso de corriente, es muy normal que pueda uno llegar a medir un poco más de 0.7 voltios entre sus terminales. Entonces, esta implementación busca para nosotros que realmente pues lo podamos corroborar, que podamos tener, digamos, la facilidad de poder vivir eso, ¿cierto? Entonces, como ya está aquí dada la explicación, lo que vamos a hacer ahora a continuación es que voy a abrir aquí un simulador, mientras ustedes siguen viendo allí el pizarrón, y entonces pues vamos a vivir el proceso pues de hacer esa implementación y ir mirando a ver qué resultado nos arroja a nosotros pues la simulación misma, ¿cierto? Entonces aquí ya abrí el simulador, ya se lo voy a presentar. Es el famoso multisim con el que se ha venido trabajando, pues, por lo menos para este tipo de temas. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito en este momento tener la fuente. De aquí saco o tengo la fuente. Vamos a tener también un terminal de tierra, porque por lo menos para este programa se requiere. Si uno no lo tiene, no te simula, no te trabaja como uno espera. Vamos entonces aquí a obtener una resistencia, que ahí está, y aquí en el menú donde me aparecen las figuritas de los diodos, pues vamos a trabajar con diodos. Entonces aquí selecciono, y de hecho aquí hay una que ya está, digamos que por defecto, el 1N4004, entonces vamos a trabajar con este señor. Hasta ahí creo que ya estarían pues todos los elementos. Si nos hace falta alguno, pues ahora regresamos al menú. Entonces se va organizando aquí el circuito como corresponde, ¿cierto? Entonces ya va quedando más o menos del modo pues como lo tenemos allí en la guía. Y entonces yo aquí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo aquí no considero necesario conectar el potenciómetro, porque finalmente uno aquí pues puede ir cambiando los valores que uno necesite, ¿verdad? Entonces pues digamos que aquí se nos da esa facilidad. Entonces la guía indica que vamos a tener, bueno, ahí hay una fuente de 10 voltios cuyo voltaje va variando con la ayuda del potenciómetro, ya lo explicaba, pero la resistencia en este caso tiene un valor de 100 ohmios. Entonces vamos a indicarle aquí que no es un kilo ohmios, sino que son 100. Y le damos OK. Ahí diría que prácticamente estamos listos para poder vivir la experiencia pues práctica, o mejor dicho, experiencia simulada. Entonces, antes de eso, yo voy a traerme dos multímetros, ¿sí? Un multímetro me va a servir para medir el voltaje en los terminales del diodo.
¿listo? Que va a ser este segundo multímetro, ¿ya? Y entonces yo aquí llego y abro pues la ventana del segundo multímetro. Y el primer multímetro me va a servir para conocer qué corriente circula en dicho circuito, que desde luego será la misma corriente del diodo, en caso tal de que esa corriente pues empiece a circular, ¿listo? Porque en la tabla ya ustedes veían de que nos pide tanto la corriente como el voltaje de igual manera. Entonces eso tenemos nosotros que tenerlo pues muy presente, ¿listo? Así que, no siendo más, voy a abrir aquí el multímetro primero. Entonces el multímetro 1 va a medirme corriente en la forma que lo he conectado, ahí tenemos nosotros. Entonces, en la guía dice para nosotros que el voltaje de entrada del primer valor tiene que ser de 0 voltios. Entonces yo aquí habilito la fuente pues para cambiar los valores y lo pongo en 0 voltios. Entonces en ese momento yo le doy aquí la abertura pues para que simule y entonces tengo 0 voltios. Para 0 voltios, observen ustedes que está mostrando allí que la corriente es de 0 amperios y está mostrando que el voltaje en el diodo es de 0 voltios. ¿Listo? Entonces uno va tomando nota. Entonces ustedes en la medida que vayan haciendo esto van a tomar nota. Para 0 voltios, corriente 0 amperios, voltaje 0 voltios. Y ya al final, cuando ya uno tiene la posibilidad de verlo, eso es que uno ya va a concluir a ver qué pudo pasar. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos nosotros 0.2 voltios. Entonces yo detengo por un momento la simulación y entonces yo escribo aquí, listo, 0.2 voltios. Y entonces vamos a darle OK. Y cerramos el circuito para volver a simular a ver qué pasa. Miren lo que está ocurriendo ahí para 0.2 voltios. 0.2 voltios significa que tenemos pues un voltaje de 200 milivoltios. Aquí en este simulador está manifestando que en efecto la corriente es de 15,432 microamperios, ¿sí? Y está indicando que el voltaje en el diodo es de alrededor 198.454 milivoltios, ¿sí? Es lo que se tiene ahí. Entonces uno va tomando nota. Vamos tomando nota para finalmente ver a ver si lo que es la respuesta del diodo corresponde o no corresponde a lo que nosotros hemos pues indicado. Luego viene otro voltaje de 0.3 voltios. Yo tengo aquí 0.3 voltios para tener en cuenta y cierro de nuevo el circuito. Para 0.3 voltios ya tengo una corriente de 72,442 microamperios y tengo un voltaje de 292,756 milivoltios. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos allí. ¿Ok? No hay ningún problema. Eso fue hecho para un voltaje de 0.3 voltios allí en la entrada. Muy bien. Luego viene el hecho de conectar allí o habilitar la fuente para que entregue 0.7 voltios. Entonces detengo la simulación y le digo, mire, me piden observar 0.7 voltios. Con 0.7 voltios tenemos una corriente de 72,442 microamperios y con 0.7 voltios, perdón, no había cerrado el circuito, yo estaba convencido que lo había cerrado.
Sí me estaba apareciendo raro el valor de los 292 milivoltios. Entonces ahora sí. Con los 0.7 voltios tenemos una corriente de 2.005 miliamperios. Y ustedes están viendo que en el diodo está mostrando 499,456 milivoltios. Es prácticamente decir que al parecer con 0.7 voltios en el diodo se está dando una caída aproximada de casi 500 milivoltios o 0.5 voltios, pero precisamente como hay más datos para medir, entonces tenemos que terminar de manejar todos los valores de voltaje para finalmente determinar si esa hipótesis es cierta o no, porque hasta ahora es una hipótesis. Entonces, vamos a revisar el siguiente valor. Luego dice 0.8 voltios. Entonces vamos a cambiar a 0.8 voltios. Entonces tengo aquí 0.8 voltios, le damos OK. Cierro el interruptor y tenemos una corriente de 2,797 miliamperios. Y observen ustedes que allí, para esos 0.8 voltios, el diodo sigue teniendo un incremento en el voltaje entre terminales. Ya en ese momento está presentando 520,249 milivoltios. Entonces uno dice, listo, pues eso es lo que está dando, pues uno lo va respetando, ¿cierto? Y ahí vamos tomando nota. Entonces, eso fue para 0.8 voltios. Nos vamos ahora para 0.9, rápidamente. Entonces tengo aquí 0.9. OK, cierro nuevamente el interruptor. Entonces ya la corriente subió a 3,634 miliamperios. Y el voltaje está alrededor de 536,601 milivoltios. Muy bien. Después de los 0.9 voltios tenemos nosotros 1.2 voltios. Entonces después de 0.9 vamos a cambiarlo a los 1.2, eso, 1.2. Damos OK, cerramos nuevamente el circuito, interruptor. Y la corriente sube a 6,292 miliamperios y el voltaje se incrementa un tanto más entre los terminales del diodo para darnos 570,941 milivoltios. ¿Okay? Bueno, en su momento ya con todos los datos allí, por eso es importante seguir así la secuencia de los diferentes valores de voltaje, porque eso es lo que nos va a permitir en su momento pues sacar conclusiones importantes. Entonces vamos a mirar que el siguiente voltaje es ahora 1.6 voltios. ¿Listo? Entonces con 1.6 vamos a revisar qué ocurre. Con 1.6 la corriente va a ser de 10 miliamperios, el voltaje entre terminal del diodo de 600,013 milivoltios. ¿Sí? Eso es lo que se tiene allí. 600,013 milivoltios con 1.6 voltios. Entonces luego venimos a 2 voltios. ¿Sí? Vamos a habilitar aquí esto en un voltaje de 2 voltios.
cerramos el circuito. Entonces ya la corriente es de 13,797 miliamperios. Para 2, entonces 13,797 miliamperios y tenemos 620,255 milivoltios. Y pues para poder tener una conclusión definitiva, pues tenemos que llegar hasta que llegue a 9 voltios, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos con 2.5 voltios. Entonces 2.5 voltios. Y con 2.5 ocurre allí 18,609 miliamperios. Y tenemos voltaje entre terminales de 639,122 milivoltios. Digamos lo que se presenta allí para ese circuito. Bien, ahora saltemos al siguiente voltaje, 3 voltios. Entonces luego va a ser 3, 5, 7 y 9. Entonces vamos con 3 voltios. La corriente va a ser de 23,462 miliamperios y el voltaje va a ser de 653,786 milivoltios. Bueno, entonces vámonos ahora a los 5 voltios. ¿Qué pasa si tengo 5 voltios? Volvamos a simular. Entonces ahí tenemos nosotros corriente 43,075 miliamperios y de voltaje 692,521 milivoltios. ¿Sí? Vamos a revisar esto para 7 voltios que ocurren. Para 7 voltios la corriente es de 62,831 miliamperios y el voltaje entre terminales del diodo pasa a ser de 716,912 voltios, 912 milivoltios es la cosa. Sigue aumentando el voltaje entre terminales del diodo. Y aquí vamos a quedarnos con 9. Ya están los 9, cerramos acá. Y entonces vemos que tenemos una corriente de 82,65 miliamperios y entre terminales el diodo pasa a ser de 734,86 milivoltios. ¿Qué pasa? Ya la guía no nos pide ese dato, pero como aquí podemos simularlo, ¿qué pasa si tengo un voltaje de 12 voltios? Vamos a ver, 12 voltios, cierro aquí. Y miren que la corriente aumenta y el voltaje entre terminales del diodo sigue aumentando, 333 milivoltios, ¿no? Para un voltaje de 12 voltios. Incluso, ¿Y miren si le ponemos ustedes, 20, profe? ¿Cuánto daría? bueno, vamos a ponerle 20, que aquí nos podemos dar ese lujo. ¿No va a estallar o qué? Pues igual ahí es buena lo que tú indicas porque desde luego que de acuerdo a la referencia uno tiene que saber si lo va a soportar o no, pero por lo menos aquí está mostrándonos una corriente de 192,081 miliamperios y nos muestra entre terminales del diodo un voltaje de 792,123 milivoltios, ¿sí? Es un voltaje pues pequeño. Lo que les iba a decir es lo siguiente, la guía no lo solicita, pero en un momento dado ustedes pueden considerar como un hecho importante medir a su tiempo
qué voltaje hay aquí qué voltaje tenemos nosotros pues aquí en la resistencia, ¿sí? Es válido, ¿sí? Entonces, alguien dice, no, yo ya me voltaje en la resistencia 3. Y entonces, voltaje en resistencia 1, aquí está el multímetro 3. Y ahí está, entonces, si yo lo mido allí, para 20, que fue el último dato, la resistencia está llevando casi la mayor cantidad del voltaje, y entonces uno ve que el diodo pues se lleva la parte menor porque pues el propósito es que el T sea un diodo que consuma o está diseñado para consumir eh, pues menor cantidad de voltaje cuando se polariza en directo, es lo que encontramos Profe, allí. y si la resistencia fuese menor, si tuviéramos una resistencia de 20, ¿qué pasaría? Aquí lo que debe pasar es que con 20 ohmios la corriente debe incrementarse y vamos a revisarlo. Mire que la corriente sube de 100 y pico que teníamos en miliamperios, sube a ser un valor de 953,776 miliamperios, ¿sí? Por otro lado, el valor del voltaje entre terminales del diodo también se está incrementando. Pero sí, igual es un valor pequeño. La mayor cantidad de voltaje se encuentra en la resistencia de 19,075 voltios, considerando que fuera una resistencia de 20 ohmios con una fuente pues, de 20 voltios del circuito. Entonces, eso ustedes lo pueden ya, como ya se toman los datos, revisan cuánto les da y entonces al revisar eso allí, esos datos, ustedes los pueden graficar. Incluso allí hablé de un papel milimetrado, pero seguramente ustedes tienen más recursos de hacerlo de una forma que quede la curva bien hecha con toda la claridad del caso. Entonces, si esa es la situación, mucho mejor para que haya claridad de cómo es que va a quedar la forma de onda de unir los diferentes puntos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, Profe, venga, una pregunta. escucho. Sí. Yo me puedo apoyar en gráfica orejas y web online, pues para hacer las gráficas. Sí, sí, lo importante es que al tú pues dar los valores sean los que obtuviste, pero sí, claro, para que la curva te quede muy bien, incluso la pueden hacer también con la ayuda de Excel. Excel, ustedes crean ahí la tabla con los valores de voltaje, de corriente que se obtienen y él les une los puntos. Teniendo eso sí presente que en el eje X o la axis van los valores de voltaje y en el eje Y o la ordenada pues venían siendo los valores de las corrientes, ¿no? Para que ya podamos ver la curva como corresponde, pero sí, no hay ningún problema con eso. Ah, listo, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí ya vimos cómo es esa... ¿Alguien va a preguntar allí? Sí, ¿Te escucho? puede suceder que en vez de esos resultados que vayan aumentando, pueden disminuir. O sea, es decir, cuando teníamos la primera resistencia, que cada como voltaje y amperio iba subiendo dependiendo de los volts que tenía en, ahí en la fuente, puede que esos voltajes disminuyan o estaría mal, o no Eh, podrías. bueno, que disminuyan esos voltajes nos podría entonces indicar a nosotros que tal vez algo está operando mal en el circuito. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes ven que en la medida que uno va aumentando, es decir, el valor de la resistencia no cambia, ni tampoco hemos cambiado nosotros el diodo. Entonces, en la medida que esos valores se vayan incrementando, el voltaje, pues que no tiene sentido que como tú indicas, de pronto la corriente disminuya y el voltaje igual. Porque ustedes saben que en este caso, ¿cuál es la ley que se está manejando allí? Voy para el pizarrón donde yo puedo escribir aquí. Voy a escribir en el pizarrón para terminar de dar la respuesta bien completa de la compañera. Póngale cuidado.
¿Qué ley se está manejando allí? En este momento, allí está manejándose la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos viendo que en la medida que vamos cambiando de valores, el voltaje se incrementa. ¿Sí? La resistencia sigue siendo la misma, no la cambia. Entonces, uno ve que la relación de corriente por resistencia es directamente proporcional al incremento del voltaje. Entonces, si la resistencia es la misma y el voltaje se me está incrementando, quiere decir que este producto, esta cantidad, pues igual tiene que ir paulatinamente incrementándose. Entonces, por lo tanto, la corriente se nos incrementa allí, que es lo que hemos ido viendo. Otro detalle que nosotros vimos allí es lo siguiente. El diodo, el voltaje, digamos, en el diodo, es cierto que se va incrementando, ¿cierto? Va sufriendo incrementos, pero digamos que sostiene o se sostiene en valores pequeños. Mire que llegamos incluso a hacerlo con 20 voltios y él no llegó ni siquiera al voltio, sino que sigue siendo voltajes del orden de los milivoltios y el resto de voltaje se queda siempre en la resistencia, que era lo que pues ayer, digamos, entendíamos y pues digamos lo que ya aquí con esta práctica nosotros podemos ir, digamos, corroborando. Otro aspecto es que es importante cuando ya lo veamos hecho pues en los diferentes circuitos que ustedes van a experimentar, es que por lo menos nosotros, teniendo en cuenta el modelo práctico del diodo, pues siempre decimos de que mientras él conduce y el voltaje se vaya incrementando, pues uno, teóricamente, ¿uno qué diría? Teóricamente yo diría que el voltaje del diodo lo dejaría en 0.7 voltios. Pero ustedes ven que por lo menos después de que superó los 0.7 y demás, entonces aquí el voltaje él iba incrementándose, no a proporciones muy grandes, pero de todas maneras se va incrementando. Entonces es lo que uno puede esperar ya en el circuito real cuando uno haga esa implementación, ¿cierto? Pero en ese caso no, lo que es si yo voy aumentando voltaje, entonces la corriente se me tiene que incrementar, ¿listo? Pero ya ahí con esa ley ya sabemos por qué razón, para que ya el asunto pues para nosotros venga siendo lo más claro posible. Vamos a revisar la guía, vámonos para la guía, aquí la estoy abriendo, y entonces la guía, después de que experimentamos con este circuito, aquí desde luego está esto mismo para las dos referencias de diodos que se tienen, ustedes pueden incluso en el simulador buscar otra referencia o por lo menos la que esté aquí indicada y mirar qué cambios se pueden dar, eso lo pueden hacer y además no se demore rápido. Entonces aquí dice lo siguiente, armar los siguientes circuitos y consignar lo observado. Para cada uno de los casos realice el análisis teórico matemático. Entonces aquí tenemos un circuito que involucra ya un diodo LED, tengo aquí el diodo de silicio, tengo una resistencia de 220 ohmios y una fuente de 5 voltios. Entonces la idea es que cuando yo ya armo el circuito, tengo que indicar qué tipo de polarización hay, o sea, para el diodo de silicio, entonces en ese caso uno diría que es polarización, o sea, está en polarización directa, ¿cierto? Está polarizado directamente. El LED enciende, entonces ya uno tiene que pues mirar si el LED enciende o no. Se pregunta por el voltaje que hay en los terminales del diodo D, el voltaje que hay en el diodo de silicio y el voltaje que se tiene pues en la resistencia, ¿sí? Aquí el segundo circuito es lo mismo, solamente que el diodo de silicio se invirtió, ¿cierto? Entonces ahora rápidamente podemos mirarlo, a ver qué pasa. En el cuarto circuito de la figura 4 vemos que ya se utilizan dos diodos de silicio. En la figura 5 observamos que también vienen estando los dos diodos de silicio, pero hay uno que se invierte. En todos los casos, después de que nosotros armamos estos esquemas, la idea es responder a ver lo que está aquí a la derecha.
Y luego en la última página dice llene la tabla 4 correspondiente al circuito de la figura 6. Dice realice el análisis teórico matemático para los siguientes circuitos. Y mire que esto que está implementándose aquí corresponde a lo que uno puede identificar como las famosas tablas de verdad. Entonces hay que revisar que de acuerdo a lo que me da con esta conexión que ocurre en la salida y lo mismo. Y en las conclusiones que ustedes anoten, ustedes pueden decir, el de las figuras 6 corresponde a una AND o a una OR, y lo mismo pues para el circuito de la figura 7. Aquí hay unas preguntas que desde luego ya tienen relación pues con las implementaciones que están realizándose acá. Entonces, pues el asunto es que ustedes miran con detalle y pues van dando la respuesta una vez ya se haya tenido la oportunidad de hacer la prueba con todos estos circuitos. Entonces, vamos a mirar, ya después de haber visto qué valen los esquemas que siguen, entonces aprovechemos que tenemos el tiempo y vamos a revisar figura 2, figura 3 y así sucesivamente. Entonces voy a volver aquí al simulador, ya les voy a presentar. Y entonces aquí en la figura 2 uno ve que son prácticamente los mismos elementos que tenemos. Nos hace falta es tener en cuenta el diodo LED. Entonces voy a mostrarles de una buena vez. Entonces vamos a habilitar aquí con el simulador. Listo, ahí lo están viendo ya de nuevo. Entonces yo voy a cerrarme ya estos multímetros por ahora. Y voy a buscarme un diodo LED, ¿cierto? Porque hemos visto pues que se requiere un diodo LED. Entonces, para el diodo LED voy a decir que voy a utilizar un diodo LED rojo. Aquí está. Entonces, vamos a hacer la conexión. Como está expuesto aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, póngale cuidado. La guía nos muestra de que el diodo LED está después de la resistencia, entonces vamos a ubicarlo allí, tal cual. Ahí ya quedó. Y entonces hacemos la conexión. Aquí en la guía se pide tener la... bueno, no nos piden corriente, solamente están solicitando voltajes. Profe, ¿y el otro diodo, el de silicio no estaba al contrario? ¿No está...? Está al contrario, pero en el siguiente circuito. En este va a quedar así como lo vemos ahí. Listo. Listo. Entonces, los valores, la resistencia, dice que es una resistencia de 220 ohmios. Entonces yo voy a subirla pues a 220. Y ya lo demás está como corresponde. Y vamos a ver creo que el voltaje son 5 voltios. Sí, son 5 voltios. Entonces aquí llegamos nosotros y 5 voltios. Listo. Muy bien. Ya con eso, entonces, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, en primer lugar, pues podemos ponerlo a funcionar, a ver qué pasa, qué vemos nosotros. Y miren ustedes, no sé si alcanzaban a ver que las dos flechitas del diodo LED, exacto, alumbran en rojo. Eso significa que el diodo LED está encendido, ¿sí? Esa es la forma en que él ya nos muestra que está pues trabajando, que en este momento está encendido, para que lo tengamos presente. Entonces, significa pues que ese circuito está trabajando. Entonces la guía solicita que entonces, bueno, tipo de polarización, ustedes pueden decir que el diodo de silicio está en polarización directa. Allí dice LED enciende, entonces es decir sí o no. En ese caso se dirá que sí. Y solicita voltaje en el LED, voltaje en el diodo y voltaje en la resistencia. Entonces vamos a medir esos voltajes. Entonces vamos a conectar pues los diferentes multímetros allí. De tal manera que en una sola tanda podamos nosotros pues entonces saber qué voltajes tiene.
Entonces, hay que recordar que el multímetro uno había estaba ahora midiendo corriente, ¿sí? Entonces hay que ponerlo a medir voltaje. Y aquí entonces este señor, lo puedo poner aquí, y este otro lo puedo poner entonces acá. Muy bien, entonces multímetro 1 que mida voltaje, listo. Multímetro 2 está midiendo voltaje. Y multímetro 3 va a medir también voltaje. Listo, entonces ya con base en eso cerramos. Y tenemos lo siguiente, vean. El multímetro 1 es el voltaje en la resistencia de 220. O sea que la resistencia tiene allí un voltaje de alrededor 2,591 voltios. ¿Listo? El multímetro 2 viene siendo el voltaje en el diodo de silicio, tiene un valor de 610.30 milivoltios. Y el multímetro 3 es el voltaje en el diodo LED, que en este caso tiene un valor de 1,798 voltios. Ustedes ven que allí en la guía solicita previamente un análisis teórico de igual manera. Por lo regular, para los diodos, entonces vámonos al pizarrón por un instante. Entonces voy a mostrar aquí el pizarrón. Entonces por lo regular, para los diodos, nosotros vamos a decir que, pues de acuerdo a lo que hemos visto en la clase hasta ahora, que cuando el diodo está pues en directa, entonces nosotros vamos a decir que el voltaje en los terminales del diodo es de alrededor 0.7 voltios, utilizando el modelo práctico. Normalmente un diodo LED cuando está en directa, entonces se hace, digamos, normal el hecho de que al estar en directa, él tenga, o sea, uno dentro del análisis, uno normalmente lo considera 0.7 voltios el diodo LED, pero en la práctica uno observa que de todas maneras entre sus terminales hay un voltaje mayor. Eso desde luego pues tiene que ver, mayor en relación pues con un diodo de silicio como lo estamos viendo ahí en la simulación. Eso tiene que ver pues con sus características porque él es un diodo que enciende, ¿no? Que emite luz. De hecho, la sigla LED significa diodo emisor de luz, ¿sí? Ya al traducirlo pues es un diodo emisor de luz. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener muy presente. Por lo tanto, ¿qué pasa allí? Nosotros, el circuito que tiene es este. Por lo menos para que ustedes lo tengan en cuenta en el análisis pues, teórico. Entonces, tengo ese circuito. Aquí tengo una resistencia de 220 ohmios. Por aquí yo voy a tener entonces el diodo LED, ¿sí? Entonces, tengo que representarlo con las dos flechas que emitiendo hacia afuera. Y acá tengo entonces tengo acá el otro diodo. ¿Listo? Muy bien. Por aquí va a venir un ruidito. Voy a aislarme unos segunditos para que ustedes no me escuchen, no escuchen la interferencia que se va a presentar aquí. Ya vuelvo con ustedes. Bueno, entonces ya se fue el sonido. Entonces, aquí mientras tanto está describiendo yo, los diodos están en polarización directa, ¿cierto? Los dos. Eso es lo que estamos viendo. De todas maneras, lo que pregunta la guía siempre va a ser en función del diodo de silicio, ¿listo? Bueno, entonces, como nos pide hacer a nosotros análisis teórico, pues nosotros vamos a hacer análisis teórico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí
nosotros vamos a considerar el modelo práctico del diodo. Modelo práctico del diodo. ¿Sí? Entonces, dentro del modelo práctico del diodo, es decir que si los dos diodos están en polarización directa, entonces sería como manifestar que aquí tengo yo la fuente de 5 voltios, tengo la resistencia de 220 ohmios, tenemos nosotros en este caso el diodo LED, pues que entonces yo lo marcaría como una fuentecita de 0.7 voltios por el hecho pues, de ser diodo, modelo práctico. El de silicio, entonces yo haría algo muy similar, 0.7 voltios. Y entonces mire que ahí es lo que nosotros hablamos ayer, de que una vez uno logra identificar en qué modo están los diodos, el diodo, los diodos que se lleguen a presentar, entonces uno hace la equivalencia y luego eso ya se nos completa a nosotros como si fuera o si se tratara pues de un circuito, una red eléctrica normal, un sistema eléctrico común y corriente. Entonces, de acuerdo a la polaridad que tiene la fuente de 5 voltios, pues lo normal sería considerar que esta corriente tiene esta trayectoria, o sea que la corriente se comporta de dicha forma, ¿cierto? Sería lo normal para nosotros pues manifestar, para nosotros pues indicar, es lo normal. Ante eso, entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que nosotros estamos pues aquí manifestando, sucede que en ese orden de ideas, ¿qué va a pasar con este circuito? Que este circuito, si yo miro por ley de voltaje de Kirchhoff, entonces, de acuerdo a la trayectoria de la corriente, pues yo tendría aquí polaridad positiva aquí, menos, aquí pues por obvias razones más menos, aquí más menos, ¿cierto? Entonces, cuando ya voy a mirar lo que tiene que ver la ecuación que voy a obtener, entonces tengo aquí, por ejemplo, menos 5 voltios más el voltaje en la resistencia de 220 ohmios, más, entonces tengo por aquí los 0.7 voltios del primer diodo, en este caso diodo LED, más los 0.7 voltios del otro diodo, que también es un diodo, pero en este caso pues de silicio, igual esto a 0. Entonces, aquí qué va a pasar, que yo puedo decir lo siguiente, voltaje en la resistencia de 220 ohmios va a ser igual. Entonces, lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando pasa a sumar, porque los voy a poner al otro lado del igual. Entonces tengo acá los 5 voltios menos, entonces 0.7 y 0.7, pues en este caso va a ser 1.4 voltios. Así que uno puede decir que aproximadamente, desde el punto de vista pues teórico, el voltaje en la resistencia de 220 ohmios está por el orden de 3.6 voltios, ¿cierto? 3.6, ¿ya? Nos daría eso, 3.6 voltios. Entonces, si eso corresponde pues a un valor de 3.6, entonces la corriente, a pesar de que allí en la guía no nos están pidiendo a nosotros corriente en ningún momento, pues la corriente sería aproximadamente tomar los 3.6 voltios dividido el valor de la resistencia, 220 ohmios, ¿ya? Y entonces ustedes la pueden anotar allí. 0.016, o sea, es decir, 16 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto te dio? 16 microamperes. ¿Cómo te dio el resultado? ¿0, qué? 0,0163. 163. Listo. O sea que esos son 16.3 miliamperios. ¿Listo? Eso es. 16.3 miliamperios sería en ese caso. Entonces, así es como todos ustedes pueden proceder para hacer los respectivos análisis teóricos de estos circuitos. ¿Listo?
Entonces uno ahí va a notar, obviamente que piense que al compararlo con la simulación, pues que las diferencias van a estar allí porque por lo menos uno ve que este diodo, que es el diodo LED, pues nos dio un voltaje por encima de un voltio, ¿no? Del voltio. Entonces aquí nosotros lo estamos considerando como si se tratara del modelo práctico del diodo. Entonces, pues eso es normal, pero de eso precisamente se trata, de mirar pues las pequeñas diferencias que pueden ocurrir entre el análisis teórico y demás, que de todas maneras pues al menos tienen que mostrar una cercanía entre una y otra cosa, porque en ambos casos, en la simulación, en mi análisis teórico, pues al menos uno concluye que el circuito está operando y que lo que hay que esperar es que en efecto el diodo esté encendido, que esté pues allí entregando la emisión de luz. Entonces de eso se trata. Bueno, allí siguiendo pues con la guía, entonces el circuito de la figura 3, ustedes observan que ese diodo de silicio se invierte. Entonces vamos a revisarlo aquí en el simulador, cómo es el tema pues de que él se nos invierte. Entonces voy a abrir el simulador, bueno, el simulador exacto, sino que ya les voy a mostrar a ustedes el circuito propiamente dicho, pero a ver qué pasó. Simulador exacto. Entonces, esto es lo que vamos a mostrar. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a revisar entonces esa parte. Entonces, bueno, aquí sería conveniente desconectar por un momento el multímetro 2 y de pronto desconecto aquí este de acá para facilitar pues que el diodo lo podamos pues invertir. Ahí está el diodo invertido ya. Entonces conecto por aquí, y ahora el señor va a venir a conectar por acá. Entonces, miren ustedes, vamos a ver, antes de cualquier cosa, de mirar la respuesta que entrega la simulación, vamos entonces a concluir qué puede suceder, ¿sí? Observen que ya el diodo de silicio está invertido. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué va a pasar en esa operación de ese circuito? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no hay... ¿No qué? No hay voltaje ni corriente, yo creo. Yo también pienso que no hay voltaje. Muy bien. Entonces vamos a revisarlo. Entonces cierro aquí el interruptor. Y miren ustedes, el diodo LED no encendió, ¿sí? Ya las dos flechitas no se ponen en rojo como ocurrió con el circuito anterior, ¿ya? Entonces el diodo LED no encendió. Algo importante allí, no encendió. Nosotros vemos de que pues la alimentación es de 5 voltios, ¿cierto? Y entonces vamos a revisar qué pasa. En la resistencia, que es el primer multímetro, observen ustedes que hay un voltaje de 148,177 microvoltios. O sea que nos está indicando que eso es prácticamente cero. O sea, no es como decir que no hay caída de voltaje en la resistencia. Y ahora vamos a entender por qué nos muestra eso. El diodo LED tiene allí un voltaje, bueno, está con el multímetro 3 y el multímetro 3 me muestra 1.292 voltios. Y sucede que el diodo de silicio que está invertido, que estaría en polarización inversa, nos está mostrando a nosotros una caída de voltaje de alrededor 3,708 voltios, casi los 5 voltios, lo que estamos viendo nosotros allí.
Entonces, dentro del análisis teórico, ¿qué es lo que uno debe interpretar allí? Bueno, ¿por qué no enciende el LED? Entonces, ustedes recordarán, me voy a pasar al pizarrón, ¿sí? Vámonos para el pizarrón. Entonces, aquí, para que ustedes lo vean, pizarrón, listo. Entonces, ustedes recordarán lo que nosotros decíamos ayer. En el caso de que cuando el diodo está polarizado en inversa, entonces internamente, dentro de lo que nosotros alcanzamos a estudiar, este potencial de barrera aquí, digamos este es mi material P, este es mi material N, entonces este potencial de barrera se ensancha considerablemente, ¿cierto? Entonces se amplía aquí. O sea que para un circuito como este que se está trabajando allí, donde tengo la fuente de 5 voltios, tengo la resistencia de 220 ohmios, tengo allí en primera instancia pues el diodo LED, tengo por aquí el diodo de silicio pero ya puesto de esta manera, ¿cierto? Diodo de silicio, aquí está pues toda esta tierra. Entonces, ahí de las primeras cosas que sufren, dado que esto es como si tuviéramos realmente un circuito abierto, o sea, en últimas, eso es un circuito abierto, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en última. Entonces, tengo un circuito abierto aquí, ¿sí? Entonces, al pasar eso, ¿qué ocurre? Que la corriente del circuito yo la puedo considerar automáticamente como una corriente de 0 amperios o puedo decir 0 miliamperios, ¿sí? Y si la corriente es de 0, en este caso pues los 0 miliamperios o los 0 amperios, pues significa que el voltaje en la resistencia pues va a ser un valor de 0 voltios. Digamos que eso va en la misma línea del hecho de que en definitiva entonces uno encuentre pues que allí lo que nos da la simulación, que era un valor que de micros, que alcanzamos a leer, pues tiene sentido en esa situación. Ahí lo que sí marca como una pequeña diferencia es que ustedes ven que el diodo, a pesar de que no enciende, nos marcó un voltaje de 1 punto tantos voltios, ¿cierto? En la simulación. Pero en nuestro análisis teórico, ¿uno qué diría? Pues que todos los 5 voltios que tiene, o sea, que la fuente está proporcionando, finalmente pues se van a ir todos aquí. ¿Por qué razón? Porque en este diodo de silicio, pues al estar polarizado en inversa y al considerar que es un circuito abierto, al no haber corriente, entonces no da lugar para que este elemento pues trabaje de igual manera. Entonces yo aquí puedo ver reflejado los 5 voltios, ¿sí? En mi análisis teórico sería de esa manera. De hecho, la próxima semana, como ya empezamos a ver más circuitos de estas características, nosotros vamos a tener allí la posibilidad de expresar como una especie de sigla, pues, que es la que se conoce así como el PIV, que esto significa voltaje de pico inverso, ¿sí? Voltaje de pico inverso. ¿Qué significa ese voltaje de pico inverso? Lo que eso quiere decir es que cuando el diodo no conduce, el hecho de que no conduzca, que esté pues en modo abierto, no significa que entre sus terminales no ocurra nada. Entre sus terminales va a haber un voltaje, ¿sí? Normalmente él absorbe todo el voltaje de la fuente, de acuerdo obviamente pues a la forma en que esté el circuito. Entonces, ¿eso con qué tiene conexión? Para que recordemos lo que hablábamos ayer. Que ayer que nosotros tuvimos la oportunidad de mirar lo relacionado con la curva característica del diodo LED, o del diodo, pues no hablamos ayer del LED, sino del diodo. Entonces, en este caso, nosotros veíamos que cuando él está en inversa, entonces nosotros decíamos que por aquí se presenta un voltaje de ruptura, ¿sí? Que era lo que se decía. Entonces,
¿Qué ocurre aquí con esto? Por lo regular, cuando él está polarizado en inversa, es muy normal que el diodo sí pueda entonces soportar ciertas cantidades de voltaje en inversa. Entonces, en este caso, pues uno puede decir, ah, no, ahí en los terminales del diodo, como está en inversa, está como un circuito abierto, no hay circulación de corriente. Entonces lo que uno va a encontrar es que este señor, pues, toma todo ese voltaje de la fuente, porque la fuente está es para entregar voltaje, entonces alguien tiene que recibirlo. Entonces, en este caso, en ese análisis que nosotros planteamos, va a ser ese voltaje que está en inversa allí. ¿Listo? Y entonces, eso normalmente se le conoce como el voltaje de pico inversa, porque es un voltaje que se presenta cuando el diodo pues, es polarizado allí en inversa para que no conduzca, para que esté apagado, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la situación, ¿ya? Entonces, de esa manera, ya ustedes pueden ir como asimilando mucho más y de mejor forma todo lo que nosotros hemos ido pues hasta el momento viendo en la explicación pues en estas 2 semanas que llevamos. Aquí ya con el tiempo que tengo, pues yo creo que podemos mirar la siguiente figura que nos dice a nosotros la guía. Allí en la siguiente figura vemos que nos muestra a nosotros prácticamente el mismo circuito, pero con la diferencia que se incluye allí otro diodo de silicio. Entonces voy aquí a mostrar Profe, rápidamente. Escucho. pregunta, Dale. digamos, ¿ahí el diodo tiene alguna forma de disiparle la energía o qué pasa con esa energía? Y si fuera el caso de que estuviera conectado con un condensador, ¿este lo descargaría? ¿Conectado en inversa? Ah, bueno, nosotros en el caso de tipos de configuraciones, vamos a tener la oportunidad de revisar qué pasa si en algún momento uno tiene, como tú dices, como tú mencionas, un circuito con diodos y con condensadores. Lo vamos a revisar. Una de las aplicaciones que se presenta es cuando nosotros tenemos entre diodos y condensadores la posibilidad de hacer multiplicadores de voltaje. Eso va a ser una de las aplicaciones muy interesantes que esa la vamos a trabajar. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que allí habrá la oportunidad en un momento dado, digamos, de tener la posibilidad de que vamos a ver el efecto que en su momento el condensador se va a cargar o se va a descargar según corresponda, porque cuando ya tenemos ese tipo de configuración, entonces ¿qué va a ocurrir? Que a nosotros nos va a interesar poder mirar, por ejemplo, cuál es el tipo de fuente que él va a tener, si es una fuente que va a seguir siendo continua, o si por eso en ese instante yo ya puedo considerar una fuente entonces alterna, ¿sí? Entonces eso lo vamos a trabajar y ahí ya te vas a dar cuenta. Ahora, cuando tú preguntabas que qué pasa con la energía, pero cuando me hablas de energía, ¿a qué te refieres tú? ¿Voltaje, corriente? Que no me quedó bien claro. No, como el del condensador, o sea, a descargarse. Ah, bueno, sí, O el o sea, voltaje en sí, digamos, en una fuente. sí. Sigue, sí. ¿Si en una fuente qué? O sea, si yo tengo a condensador, yo tengo que revisar muy bien cómo está puesto ese condensador, ¿sí? Porque al trabajar con un condensador, normalmente lo que va a ocurrir en ese tipo de aplicación es que nosotros vamos a trabajar con un circuito, o sea, con una fuente pues alterna, una señal. Entonces, puede suceder que ese condensador para el semiciclo positivo se cargue y que en el semiciclo positivo se descargue, o puede ser lo contrario. Entonces yo ya tengo que mirar la forma en la que el condensador está puesto, pero sí se va a presentar el efecto de carga y descarga. Eso lo vamos a revisar y ahí te vas a dar cuenta. Acá digamos que en un circuito así como el que nosotros tenemos allí, como es apenas un mero circuito serie,
no tiene la forma pues de un circuito mixto donde hay elementos en serio en paralelo. Entonces, si yo llego a poner un condensador allí, pues realmente, así como estaba el circuito en principio, con el hecho de que el diodo está allí puesto en inversa, entonces allí no tendría pues como la posibilidad de cargarse, porque de todas maneras, desde el primer momento, cuando la corriente trata pues de fluir por el circuito, lo que va a encontrar es una gran barrera. Entonces ella finalmente no tiene la libertad de circular. Al no tener la libertad de circular, pues un condensador que uno llegara a poner ahí no va a generar pues ningún efecto. Así como está el circuito, como lo teníamos en serie con el otro diodo invertido, no haría para nosotros realmente mucho. Yo, Entonces, por eso fue que no me maté con la tarjeta que hicimos. entonces miren, rápidamente porque no, ya van a ser las 8 y ahora el otro grupo debe estar esperando allí y ellos son como esos grupitos que siguen detrás de usted, entonces pues como para que no vayan a volar. Entonces póngale cuidado. Allí tengo ya dos diodos. Los dos diodos están allí como lo podemos ver en polarización en directa. Entonces, pues, ¿qué es lo normal? Que el diodo le va a encender, ¿cierto? ¿Qué es lo único que se presenta ahí? Que ya son dos diodos LED, digo, dos diodos de silicio polarizados directamente. Entonces, en el análisis que nosotros hicimos ahora, pues sencillamente es como yo agregar otra fuentecita más y ahí ya puedo ver entonces qué pasa pues con las caídas de voltaje en cada uno de los elementos. Entonces, eso es lo que va a pasar, pero el circuito, así como lo vemos, va a trabajar sin ningún problema y va a cumplir entonces pues con todas las condiciones de rigor. Entonces, chicos, aquí terminamos ya nuestra explicación, porque como les digo, ya sigo con el otro grupo a las 8, en 3 minutos se cumplió aquí. Y entonces, el asunto es que ya ustedes pueden completar ese análisis de ese laboratorio. Ese lo hacemos totalmente, pues así como hemos visto en esta noche, simulado, análisis teórico, entonces lo acompañan pues de todo lo que tiene que ver pues con el reporte ahí, generando pues el informe. Yo voy a generar en esta semana ya los links de entrega, para que ya ustedes por lo menos lo puedan ya la próxima semana pues subir allí. Y entonces quedamos muy atentos para que nos veamos en 2 semanas, confiando que todo salga bien, para ya hacer en la institución el laboratorio 1 y el laboratorio 3. Como dije yo ahora, si ustedes ven que al terminar el 1 y el 3 les quedó tiempo y hay algunas cosas de este número 2 que quieran de pronto corroborar o comprobar, no hay ningún problema porque pues finalmente es un escenario que tenemos que aprovechar y es un laboratorio, ¿no? Entonces, Que esté vamos bien, a tomar aquí, listo, muchas gracias. Vamos a tomar aquí, sí, en 2 semanas ya sería prácticamente cerrando mes, el 26, como lo dice el compañero. Porque el propósito mío es que la próxima clase, o sea, en 8 días, la trabaje con el grupo que tengo justo ahora clase a las 8. Entonces, para que lo tengan en cuenta, listo. Pero todo bien. Lo importante es que ya ustedes, pues, entonces, tengan presente pues estos detalles. Aquí estoy descargando ya la lista de asistencia, que no se me vaya a pasar por alto. Y entonces ya les voy a tomar la imagen, eso déjense ver. Déjense ver. Y entonces, listo. Capté ahí la imagen. Muy bien, chicos. Me parece muy bien. Entonces, vamos a guardarla. Esto viene siendo 2021-02, día 12, y tenemos laboratorio electrónica análoga. Igual, cualquier cosa ahí en el grupo que tenemos, pues nos avisamos, nos decimos las cosas para información de todos. Bueno. Ok, Brian, no hay ningún problema por lo de la cámara. Bueno, chicos, entonces se me cuidan, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego, Gracias. profe. Bueno.